En un sermón titulado Orgullo y Humildad de Charles Spurgeon, dijo esto sobre cuán tonto era el orgullo, refiriéndose a él como algo sin fundamento, algo sin cerebro y la cosa más loca que puede existir. Y Spurgeon tenía razón. El orgullo es la cosa más tonta del mundo y eso se debe a que en su raíz reside la actitud de que un hombre insignificante puede competir con Dios por la supremacía. Verán, el orgullo, como lo expresó un teólogo, es cuando los seres humanos pecadores aspiran al estatus y la posición de Dios y se niegan a reconocer su dependencia de Él. Y esa es realmente la esencia del orgullo pecaminoso. Es la actitud de que en lugar de reconocer y responder en sumisión a la supremacía exaltada de Dios y su gloria, buscamos exaltarnos y glorificarnos a nosotros mismos. De hecho, mucho antes de que el orgullo infectara a la humanidad, la Biblia nos dice que Satanás, entonces conocido como Lucifer, uno de los ángeles más importantes de Dios, cometió el primer pecado de orgullo al rebelarse contra la supremacía de Dios, al querer ser como Él. Al escribir sobre la caída del rey de Babilonia, el profeta Isaías usó un lenguaje que trascendió a un rey humano y se refirió a Satanás, quien lo energizó y quien en la rebelión cayó como resultado de su orgullo. Isaías escribió en el capítulo 14, 12, 15, «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que te debilitas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo». Ahora, como pueden ver, Lucifer se rebeló contra la gloria de Dios, como el supremo del universo, porque deseaba ser como Dios. Quería el mismo reconocimiento exaltado que Dios recibía. Quería el mismo estatus y honor que está reservado solo para Dios. Y como resultado, él cayó. De modo que ahora está encerrado en un estado de injusticia permanente y el enemigo declarado de Dios, que tienta a los humanos a hacer exactamente lo que él hizo, rebelarse contra Dios al buscar con una actitud de orgullo y arrogancia, ser reconocidos y apreciados como aquellos que son grandes y merecen ser honrados. Y eso nos lleva esta mañana a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, al pasaje que comenzamos a ver la semana pasada sobre la verdadera naturaleza de los falsos maestros. Porque los falsos maestros se caracterizan por pecado de orgullo. Y así empieza en Lucas 14:1. Y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Jesús comenzó a referirse a una parábola a los invitados, cuando advirtió cómo escogía los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que el que te haya invitado a otro más distinguido que a ti, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale lugar a este, y entonces avergonzado tendrás que irte
al último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Jesús dijo también al que lo había invitado, cuando ofrezcas una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahora bien, como descubrimos la semana pasada, aunque estos versículos abren un nuevo capítulo en Lucas, están directamente relacionados con lo que Jesús dijo en el capítulo 13 sobre aquellos judíos que aunque confiaban en estar en el reino de Dios disfrutando de una comida con Abraham, Isaac y Jacob, no estarían allí. Y la razón por la que no estarán allí es porque, como Jesús dijo, son malhechores que nunca se han arrepentido de sus pecadores, de sus pecados. En versículo 27-28, y él les dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. Y ahora, aquí en el capítulo 14, Jesús mientras cenaba en la casa del fariseo líder de esa comunidad, expone la verdad, la verdadera naturaleza de los fariseos y de todos los falsos maestros, y al hacerlo revela por qué los llamó hacedores de maldad o iniquidad, centrándose en la esencia de su maldad, siendo su orgullo pecaminoso. Ahora bien, antes de continuar, es importante entender que al convertirse en cristiano, la tendencia al orgullo pecaminoso no desaparece. Sigue siendo un factor importante en la vida. De hecho, al convertirse en creyente, reconoce como nunca antes lo terriblemente orgulloso que es en realidad. Y eso es porque la primera vez en su vida no solo ves claramente tu condición pecaminosa y por lo tanto tu verdadera condición espiritual delante de Dios, sino que también ahora ves por primera vez quién es Dios y te das cuenta de que no eres nada, solo un bajo gusano pecador en comparación con aquel que según las escrituras es glorioso y perfecto, el exaltado que es la majestad en lo alto. Y aunque ahora sabes lo pecador y humilde que eres y lo santo y exaltado que es Dios, sigues haciendo que Spurgeon dijo que es una cosa infundada, absurda y la mayor locura posible. Luchar contra el orgullo pecaminoso seguirás luchando contra el orgullo hasta que el Señor te lleve al cielo y te santifique por completo. Tienes que seguir luchando por eso. Fue el conocido maestro bíblico John Stott quien dijo, en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es el mayor enemigo y la humildad nuestra mayor amigo. Escuchen, incluso los cristianos más piadosos, maduros, luchan con su orgullo. Fue Jonathan Edwards, considerado por muchos el más grande teólogo estadounidense, quien dijo sobre su propia lucha con el orgullo: qué pobre gusano, tonto, miserable, ciego y engañado soy cuando el orgullo actúa. Así que si luchas contra el orgullo, como lo dije, no te desanimes, ni te desanimes, simplemente comprende que esto nos ocurre a todos los que conocemos a Cristo. Y lo importante es no rendirse y decir esto va a ser para toda la vida, entonces no lo voy a luchar. No, tú sigues luchando contra tu orgullo, sigue luchando contra él, sigue denunciando tu orgullo y exaltando a tu Salvador Jesucristo en lugar de a ti mismo. Verás,
Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y personas como los fariseos, que eran falsos maestros, porque un verdadero creyente seguirá luchando contra su orgullo, mien- mientras que los fariseos nunca lucharon con su orgullo. Simplemente continuaron demostrando descaradamente lo orgulloso que eran, siendo hombres moralistas, de modo que se consideraban moralmente superiores a todos los demás. Los fariseos ansiaban el reconocimiento de los demás como grandes y piadosos y que por lo tanto merecían alcanzar un lugar en el reino de Dios. Y así en el pasaje que tenemos ante nosotros, Jesús, por amor y preocupación por estos fariseos, les revela su pecado de orgullo para que vean su necesidad de salvación en Él y se arrepientan de su pecado y confíen en Él como su Salvador. En la manera que se desarrollan estos versículos es que Jesús, habiendo sido invitado a comer la importantísima comida del día de reposo en la casa de un importante fariseo que solo lo invitó para tratar de atrapar al Señor para que se incriminara a sí mismo, sanando a un hombre en el día de reposo para que pudiera acusarlo de quebrantar la ley mosaica. Jesús le dio vuelta a la situación. Estos hombres, al revelar que bajo su fachada de justicia estaban llenos de orgullo y arrogancia pecaminosa. Como les dije la semana pasada, el beneficio de estos versículos para nosotros es que no solo les ayudarán a detectar a un falso maestro, porque todos los falsos maestros tienen estas mismas características de orgullo, sino que les alertarán sobre cualquier tendencia en su propia vida a exhibir estas mismas expresiones de orgullo, para que puedan reconocer su pecado y arrepentirse de él. Ahora, la semana pasada solo tuvimos tiempo de examinar la primera de estas tres características impías de los falsos maestros, que es que debido a su orgullo, primero, los falsos maestros no están dispuestos a admitir que están equivocados. Siempre están en lo bien. Y hoy a continuar con nuestro estudio hemos llegado a la segunda característica impía de los falsos maestros, que es que debido a su orgullo pecaminoso, número dos, los falsos maestros son autopromotores. Empezamos en el verso 7 de Lucas 14. Y al observar cómo escogía los primeros asientos en la mesa, comenzó a referir una parábola a los invitados diciéndoles, ahora paremos ahí. Ahora, como recordarán de lo que estudiamos el domingo pasado, este pasaje comienza en el versículo 1 diciéndonos que, habiendo sido invitados a la casa del principal fariseo de la zona, este hombre y sus colegas fariseos estaban observando atentamente al Señor. Miren en el verso primero, aconteció que un día de reposo Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan. Ellos lo estaban observando cuidadosamente. Ahora bien, como dije hace un momento, la razón por lo que lo vigilaban de cerca era porque estaban planeando tenderle una trampa para que sanara a un hombre afligido de hidropesia en el día de reposo, para poder acusarlo de quebrantar la ley mosaica del descanso y por lo tanto acusarlo de ser digno de muerte, porque quebrantar el día de reposo era un crimen capital. Pero como vimos, su plan no tuvo éxito, porque Jesús, al hacerle dos preguntas que no respondieron, los expuso no solo como hipócritas, sino como hipócritas que se negaban a admitir su hipocresía, revelándose así como los hombres orgullosos y moralistas que eran. Hombres que debido a su arrogancia nunca admitirían que estaban equivocados. Por eso leemos en versículo 5 que después de hacerle la pregunta, ¿a quién de ustedes si se les cae un hijo o un buey en un hoyo el día de reposo no lo saca inmediatamente? No tuvieron respuesta para él. El verso 6 diciéndonos, y no le pudieron responder a esto. Y la razón por la que no pudieron responder a su pregunta es porque simplemente no estaban dispuestos a admitir que estaban equivocados acerca de sanar y ayudar a alguien
en el sábado o día de descanso, porque eso es exactamente lo que habrían hecho ellos si uno de sus hijos o un animal de la granja cayera en un pozo en el sábado. Inmediatamente lo hubieran rescatado. Pero ahora, aquí en el versículo 7, observen lo que leemos. Lucas nos dice que tras un silencio probablemente incómodo, como ninguno de los fariseos intentó responder a su pregunta, el Señor procedió a contarles una parábola. Ahora miren esto, cuando vio cómo escogían los lugares de honor en la mesa, es decir, mientras los fariseos habían estado observando a Jesús de cerca, esperando que cometiera un error ante sus ojos, en realidad él los había estado observando de cerca. Y lo que él notó mientras los observaba es que cuando ellos comenzaban a tomar sus lugares en la mesa para la comida del día de reposo, habían estado escogiendo para sí mismos los lugares de honor en la mesa de la cena. Es muy probable que lo que Jesús había estado observando no fuera una selección tranquila y calmada de lugares en la mesa, sino más bien una lucha frenética, con codos volando y empujándose y agarrándose unos a otros para poder llegar a los mejores asientos de honor para sí mismos. Verán, en los días de nuestro Señor, el lugar donde uno se sentaba a la mesa para comer era importante. Pues era un símbolo de estatus. Sentarse en un lugar de honor, pues demostraba la importancia de uno. Y todos en esta cultura entendían cómo funcionaba esto, cómo la posición de los asientos como invitados alrededor de la mesa comunicaba su rango de importancia. Un maestro de la Biblia explicó cómo funcionaba esto. Dijo, en una cena normal, el anfitrión tenía 3 sofás en forma de U. A veces había uno, a veces había 3. La gente se reclinaba para comer. Las mesas se disponían por orden de prioridad. La mesa número 1 era para los invitados más honorables, la mesa número 2 para el siguiente grupo, la mesa número 3 para el grupo siguiente. La persona con mayor honor se sentaba al final de la U. Luego los que estaban a su izquierda y a su derecha también se jerarquizaban. No habían letreros de reserva ni letreros con nombres en cada mesa, eran asientos libres, pero se suponía que todos debían saber cuál era su lugar. Cuando el anfitrión que ocupaba el lugar más alto se reclinaba, esperaba que los 2 asientos a su lado estuvieran ocupados por los invitados más honorables. Ahora aparentemente lo que Jesús vio mientras observaba a este grupo de fariseos es que cuando comenzaron a entrar a la sala para comer, hubo una loca carrera por parte de estos hombres para escoger los mejores asientos de honor en la mesa, que habrían sido los asientos más cercanos al anfitrión. Ahora bien, esto no debería sorprendernos, pues este comportamiento concuerda totalmente con lo que la Biblia nos dice sobre los fariseos, que eran hombres que solo pensaban en sí mismos, que ansiaban ser considerados hombres de gran honor y rango, que amaban la aprobación y el aplauso de los demás, que buscaban la exaltación y la alabanza. Por eso, por ejemplo, Jesús dijo sobre ellos en Mateo 23, 6, 7, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Y así al observar ese comportamiento de estos fariseos autopromocionales mientras buscaban los asientos más altos de honor en la mesa de la cena, Lucas nos dice que Jesús procedió a contarles una parábola. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, una parábola suele ser una historia contada por Jesús para transmitir una verdad espiritual. Pero esta parábola no era así, no era realmente una historia, sino un consejo piadoso. Sabiduría divina que abordó el orgullo pecaminoso de los fariseos, instruyéndolos sobre cómo ser comensales humildes. Eso es lo que Jesús les dijo en su parábola.
Lucas 14 del 8 al 10. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale lugar a este, y entonces avergonzado tendrás que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate al último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Ahora bien, al contrario de lo que acaban de hacer al buscar los asientos de mayor honor en la mesa, Jesús les dijo que cuando fueran invitados a una fiesta de bodas, que era el evento social judío más importante, en lugar de apresurarse a conseguir el asiento más alto, debían ocupar el asiento más bajo de la sala. Y la razón de esto es que el anfitrión podría haber invitado a alguien más distinguido que ellos, alguien a quien consideraban más importantes para ocupar este alto asiento de honor. Y si ese fuera el caso, entonces si ellos ocupaban ese asiento de honor, se sentirían totalmente deshonrados y avergonzados, ya que el anfitrión les dijo que se levantaran y buscaran un asiento más bajo en su casa. Así que en lugar de humillarse de esa manera, Jesús aconsejó que cuando fueran invitados a una fiesta de bodas, buscaran intencionalmente ocupar el asiento más bajo de la mesa, para que el anfitrión pudiera exaltarlos, diciéndoles que pasaran a un asiento de honor más alto en su mesa. Esa es la esencia de lo que Jesús dijo en la parábola. Pero para ayudarnos a comprender cómo habría sido todo esto y cómo se habría sentido un fariseo al experimentar la humillación, les ofrezco la gráfica descripción del maestro bíblico Ken Hughes sobre cómo se habría desarrollado esta escena en la vida real. Él escribe: este es un boceto escandaloso. El invitado llega temprano, observa los preparativos de la cena, elige el lugar más destacado de la sala y se sienta ceremoniosamente. Le encanta. Todas las miradas se posan en él, al frente de la mesa. La aparente adulación lo hace sentir muy bien consigo mismo. Se imagina los excelentes y respetuosos pensamientos de los demás deben tener sobre él. Menuda comida, todo sabe tan bien. ¿Será su imaginación? Todos los invitados parecen clavar sus ojos en él. Esto es incluso mejor de lo que él esperaba. Entonces siente una presencia rondando cerca. Levanta la vista, el anfitrión le pide que se mueva para que un personaje distinguido pueda ocupar su asiento. Al instante siente calor y se ruboriza. Se levanta, sudoroso, y se escabulle hacia un asiento oculto. Por desgracia, todos siguen con la mirada puesta en él y no hay dónde esconderse. El orgullo lo ha convertido en un hombrecillo absurdo. Qué vergonzoso, humillante y desgarrador habría sido. Por eso, especialmente para un fariseo que tiene ganas de exaltación, por eso Jesús dijo que al ser invitados a un banquete de bodas, que humillen ocupando siempre el último lugar de la mesa, para que cuando el anfitrión los vea sentados, los exalte, diciéndoles que suban a un lugar más alto. Y así serán honrados a la vista de todos. Y habiendo dado esta pequeña parábola, Jesús procedió a dar el principio sobre el cual estaba basada. Lucas 14:11. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Ahora bien, esta declaración de Jesús es algo con lo que el pueblo judío de su época estaba muy familiarizado, porque es básicamente una reformulación de lo que el rey Salomón escribió años antes en Proverbios 25:6-7. No reclames honor en presencia del rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque mejor es que les digan, sube acá, que se sitúen más bajo en la presencia del príncipe, a quien
tus ojos han visto. Ahora bien, es importante que entendamos que al contarles esta parábola y el principio en el que se basa, Jesús no se preocupaba realmente por la etiqueta de los fariseos en la cena. Ese no era el problema. De igual manera, el Señor no les estaba enseñando cómo triunfar como hipócritas, ocupando los puestos más bajos para evitar la vergüenza y alcanzar la exaltación de los demás. Tampoco les estaba enseñando a aparentar falsa humildad, mientras aprenden a manipular el sistema para lograr que otros los honren. Nada de esto estaba tratando de hacer Jesús. Verán, lo que Jesús hacía era exponer sus corazones pecaminosos y orgullosos. Esos hombres amaban los lugares de honor y los primeros asientos, tanto en los banquetes como en las sinagogas. Ese era el problema. Se exaltaban a sí mismos y aunque demostraban su orgullo compitiendo por los asientos en un banquete, eso en realidad tenía muy poca importancia. El problema mucho más grave era su orgullo. Los mantendría, era la actitud de orgullo que los mantenía fuera del reino de Dios. Mientras se consideraban moralmente superiores a los demás y hombres justos estarían perdidos y sin salvación. Verán, la preocupación de nuestro Señor era por sus almas, pues su exaltación personal era la razón misma por la que serían excluidos de su reino. Fue precisamente porque se exaltaron al creerse moralmente superiores a los demás, que serían humillados, no solo a ser excluidos de su reino, sino también al ser arrojados al infierno para siempre. La única manera de que estos hombres pudieran ser salvos era humillarse, reconociendo que eran pecadores, como tenemos que hacerlo ahora en día, malvados, que merecían el juicio de Dios y que necesitaban desesperadamente su misericordia para salvarlos. Como les dije la semana pasada, el mismo espíritu de los fariseos se puede ver en la parábola de Jesús, cuando contó en Lucas 18, en la que dijo, comenzando en el versículo 9, y también contó esta parábola a algunas personas que confiaban en sí mismas como justas y miraban a los demás con desprecio. Esos son los fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, pues, en pie, oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que este hombre regresó a su casa justificado ante que el otro, porque todo el que enaltece será humillado, pero al que se humilla será enaltecido, dijo Jesús. Eso es exactamente lo que estaba hablando Jesús cuando dijo: porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humillara será enaltecido. Este fariseo se enalteció al creer superior a los demás por practicar ciertas obras religiosas, pero al final fue humillado al ser excluido del cielo. Mientras que este recaudador de impuestos, que se sentía tan indigno del cielo por su pecado que ni siquiera podía alzar la vista al cielo, solo pudo golpearse el pecho y pedir la misericordia de Dios. Y al final dijo Jesús: este hombre fue justificado y enaltecido, de modo que se le permitió entrar al cielo. Escuchen, la realidad es que a los falsos maestros no les importas ni tú ni quienes los siguen. Solo les importa promocionarse a lo que pueden obtener de ti. Así que son falsos maestros, así que te explotarán económicamente, te explotarán intentando obtener tu elogio, adoración, popularidad y trágicamente algunos explotarán a sus seguidores aprovechándose de ellos sexualmente. Pedro alude a esto en su segunda carta, en la que escribe sobre los falsos maestros, y dice, capítulo 2,
verso 2 y 3. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Pedro continuó escribiendo a los falsos maestros como aquellos que son impulsados por una lujuria insaciable, de modo que continuamente ven a las mujeres como posibles compañeras sexuales en adulterio. Versos 14 y 15, Pedro dice esto. Esto es lo que dice los falsos maestros. Con ojos llenos de adulterio que nunca dejan de pecar, seduciendo almas inconstantes, con un corazón habituado a la avaricia, hijos malditos, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de la injusticia. Balaam era un falso profeta que se pagaba a cualquiera que le pagara la mayor cantidad de dinero por sus servicios. Era un profeta con fines de lucro. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Bueno, para quienes no conocen a Cristo, la aplicación obvia es que necesitan conocer su pecado, especialmente el de la soberbia, humillarse ante Dios admitiendo su condición pecaminosa y luego clamar por su misericordia para salvarlos, arrepintiéndose de su pecado y confiando en Cristo como su Salvador. Eso es la aplicación obvia. Pero para aquellos de nosotros que conocemos al Señor como nuestro Salvador, la aplicación obvia es que debemos asegurarnos de no ser autopromotores como los fariseos, que no nos exaltamos a nosotros mismos buscando la aprobación de los demás, que no nos exaltamos a nosotros mismos jactándonos y alardeando de nosotros mismos, que nos exaltamos a nosotros mismos buscando elogios y cumplidos de los demás, que no nos exaltamos a nosotros mismos menospreciando a los demás para vernos mejores. Y la lista podría continuar. Hay miles de formas de aplicar este principio. No exaltarnos a nosotros mismos. Porque si te exaltas, como dijo Jesús, serás humillado. Y Dios será quien te humille. Ahora bien, ¿cómo te humillará? No lo sé. Podría ser a través de una enfermedad debilitante, un descenso de categoría en el trabajo, un despido, una crisis financiera o cualquier otra experiencia que sacuda tu vida y te humille. Hay numerosos ejemplos en la Biblia acerca de cómo Dios humilló a ciertos individuos que se exaltaron a sí mismos, que nos advierten que no debemos exaltarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Dios humilló a Jezabel, la malvada mujer, casada con Acab, rey de Israel. Se exaltó contra el profeta Elías, contra Dios y contra Nabot. A quien mandó asesinar para apoderarse de su viña. Pero aunque se exaltó, llegó un momento en que Dios la humilló. Al ser arrojada desde un piso alto, pisoteada por caballos y luego devorada por los perros. De modo que al ser enterrada solo encontraron de ella su cráneo, sus pies, las palmas de las manos, lo que demuestra que todo el que se exalta será humillado. El Antiguo Testamento también nos dice que Dios humilló al rey más poderoso de sus días, el rey Nabucodonosor de Babilonia, quien se exaltó a sí mismo al jactarse de ser responsable de la construcción de la gran ciudad de Babilonia. Y Dios lo humilló al darle una horrible enfermedad mental en la que pensó que era un animal, demostrando nuevamente la verdad de que el que se enaltece será humillado. Y luego en el Nuevo Testamento leemos sobre el rey Herodes, quien se exaltó a sí mismo al aceptar los elogios del pueblo, presentándose como un Dios y como un hombre, no como un hombre, sino como un Dios. Y Dios lo humilló de inmediato, hiriéndolo con una terrible enfermedad que lo devoró por dentro.
y luego murió demostrando una vez más la verdad de que el que se enaltece será humillado. Escucha, Dios habla en serio cuando dice que humilla a quienes se exaltan a sí mismos. Así que toma esta promesa en serio y rehúsa exaltarte de cualquier manera. Pero la otra mitad de este principio establecido por nuestro Señor es que Él también exalta a quienes se humillan. Ahora bien, ¿cómo el Señor te exaltará cuando te humilles? Nuevamente, depende de Él. Pero nuestra responsabilidad es simplemente asegurarnos de humillarnos y entonces Él nos exaltará. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo nos humillamos? Bueno, como descubrimos en el estudio de la semana pasada, la clave de la humildad es reconocer que todo lo que tenemos, ya sea carácter, talentos, habilidades, posesiones materiales, es gracias a la gracia de Dios y no a nuestras propias habilidades innatas. Todo esto es recibido por Dios. No es de parte suya quien trajo esto a su vida. Pero además de reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, la manera de ser humilde es simplemente dejar de centrarnos en nosotros mismos y en cambio centrarnos en otras personas y sus intereses, haciendo lo que sea necesario para servirles y ayudarlos. Esto es exactamente lo que Pablo estaba hablando en Filipenses 2 cuando escribió, comenzando en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Más bien con humildad consideren a los demás como más importantes que a ustedes mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El apóstol continúa diciendo que Cristo es nuestro ejemplo de cómo se comporta la humildad. Él es el modelo, porque eso es exactamente lo que hizo Jesús al hacerse hombre. Puso nuestros intereses por encima de los suyos para poder salvarnos. Y como resultado, Dios Padre lo exaltó. Esto es lo que podemos leer en el verso 5, Filipenses 2. Tengan en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta razón también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, en caso de que se pregunten cómo el Padre exaltó a Cristo cuando ella era exaltado como Dios, la exaltación, déjenme explicarles esto, la exaltación a la que se refiere Pablo aquí es que mientras que en el Antiguo Testamento Dios Padre era el foco principal de la atención y la adoración de los creyentes, tras la resurrección de Cristo y su regreso al cielo, fue como si el Padre se apartara y pusiera a Jesús en primer plano, como el centro del cielo, el punto focal del universo y la adoración de los creyentes. Y el Padre hizo esto para exaltar a Jesús, debido a lo que Jesús hizo, a humillarse al hacerse hombre y morir en la cruz. Escucha, si no quieres actuar como un fariseo, entonces no te promociones a ti mismo, sino a los demás. Y promueve a los demás, interesándote en ellos, preguntándoles sobre sí mismos, atendiendo sus necesidades y simplemente deja de pensar tanto en ti mismo. Como dijo una persona que leí, la humildad no es pensar mal de nosotros mismos, es simplemente no pensar en nosotros mismos en absoluto. Y así es, tras exponer la verdadera naturaleza de los fariseos al revelar dos características impías de ellos como falsos maestros, que debido a su pecado de orgullo, todo conectado a su orgullo, y están caracterizados por estas cosas.
Ahora bien, después de haber dicho esto, que habían sido invitados a la casa de estos fariseos como ser un buen invitado cuando se es invitado a una fiesta de bodas, Jesús ahora volvió su atención a su anfitrión. Es lo que leemos en Lucas 14:12. Y añadió, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos también te inviten a cambio y esa sea tu recompensa. Ahora bien, este fariseo que había invitado a Jesús a su casa, obviamente no estaba involucrado en el orgullo de empujar y dar codazos para conseguir un asiento de honor en una mesa en su propia casa, porque esta era su casa. Sin embargo, aunque no demostró su orgullo de esa manera, aún tenía un problema con el orgullo. Y se notaba en a quién invitaba a comer a su casa. Jesús le dijo que cuando invitara a comer a su casa, no invitara a sus amigos, ni sus hermanos, ni a sus parientes, ni a ninguno de sus vecinos adinerados. Y la razón por qué Jesús dijo esto es que estas son las personas que corresponderán a la invitación, invitándolos de vuelta a comer a su casa. Ahora bien, comprendan esto. Al dar esta instrucción, el Señor no nos prohibía invitar amigos y familiares, incluso a personas adineradas a nuestra casa. De hecho, a menudo Él aceptaba invitaciones a la casa de sus amigos como Lázaro y sus hermanas Marta y María. Así que el Señor eh, no nos disuadía de ser hospitalarios y abrir nuestro hogar a quienes conocemos, amamos y apreciamos. Pero lo que sí nos prohibía era invitar a gente a su casa por razón equivocada de la ambición egoísta. Verán, en los días de nuestro Señor, cuando un fariseo invitaba a alguien a comer a su casa, no lo hacía por amabilidad ni consideración, sino para obtener algo de ese invitado. Invitaba a personas consideradas importantes en la sociedad, personas con prestigio, personas influyentes en la comunidad, personas respetadas, personas con buenos contactos, personas que podían hacer favores. Y la razón por la que él, los invitó fue porque quería identificarse con ellos, quería que los demás supieran que estas personas importantes eran su gente. Estos eran los círculos en los que se movía. Y ellos podían correspondieran invitándolo a su casa. Verán, en la sociedad judía, las invitaciones a la casa de alguien tenían que ver con lo que el anfitrión podía obtener de sus invitados. Específicamente una invitación a su casa para que usted fuera visto como un miembro importante y honrado. El que se movía en el círculo de prestigio de su comunidad. Las invitaciones sociales tenían como objetivo mejorar la reputación e incluso la carrera del anfitrión. No invitaba a nadie a su casa por amor o preocupación. Invitaba a alguien por ambición egoísta, para su propio beneficio y para que además de ganarse una reputación de importancia, también pudiera ser invitado a la casa de alguien de alto rango social. En su comentario sobre Lucas, el maestro bíblico Chuck Swindoll explicó cómo funcionaba esto en aquel entonces, comparándolos con los políticos de hoy. Dijo, al igual que hoy los políticos y miembros de la alta sociedad del siglo I buscaban elevar su posición social, organizando eventos sociales, invitando estratégicamente a las personas adecuadas y rechazando con igual discreción a las personas inadecuadas. Al organizar invitaciones de despedida y reciprocidad, un hombre podía forjar alianzas sociales y mejorar su posición social. Sabiendo cómo funcionaba el sistema y que estaba basado en el pecado de la ambición orgullosa y egoísta, Jesús le dijo a este fariseo que no se exaltara a sí mismo, invitando a su casa solo a aquellos que sabía que correspondían, invitándolos a su casa. En lugar de esto les dijo que hicieran esta humilde cosa, Lucas 14:13-14. Pero cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen cómo recompensarte. Jesús dijo,
que al dar una recepción, en lugar de solo invitar a personas que te recompensarán invitándote a su casa, lo humilde y desinteresado que se puede hacer es invitar a aquellos que en esa cultura no pueden recompensarte porque no tienen los medios para recompensarte con una invitación a su casa. Es decir, los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos. Amigos, el principio que Jesús enseña es este. Si quieren ser humildes, hagan algo por alguien que no pueda retribuirles. En lugar de ser como un fariseo orgulloso que solo hacía cosas por los demás para recibir algo a cambio, demuestren humildad piadosa en su vida, haciendo algo por alguien sin ninguna motivación diferente o que puedan retribuirles. Si haces esto, nadie te recompensará durante tu vida, pero sí lo harás después de morir e ir al cielo. Disculpen, disculpen. ¿Me pueden escuchar? Disculpen porque se fue la luz por unos minutos. Como estaba diciendo, el principio que Jesús enseñaba es que si quieren ser humildes, hagan algo por alguien que no pueda retribuirles. ¿Cómo aplicas esta verdad a tu vida? Depende de ti. El principio que Jesús enseñaba es que necesitas buscar a alguien con quien puedas ser amable, alguien por quien puedas hacer algo que no tenga la capacidad de responder haciendo algo amable por ti. La cuestión no es qué haces para ayudar a alguien, sino que no tengas ningún motivo oculto para ayudarlo. Lo ayudas para beneficiarlo, no para obtener algún beneficio. El punto principal de este pasaje aquí en Lucas 14 es revelar la verdadera naturaleza de los falsos maestros como individuos orgullosos que se niegan a admitir que alguna vez están equivocados, que se promueven a sí mismos por encima de los demás. El Señor es muy claro, los fariseos eran malvados y moralistas y debido a esto, a su negatividad, arrepentirse de su malvado orgullo moralista, fueron excluidos de su reino. La salvación es solo para aquellos que se han humillado al admitir su pecado y con un corazón quebrantado y arrepentido por su pecado claman para que Dios sea misericordioso y los salves. Si ese nunca ha sido tu experiencia, entonces te insisto hoy que lo hagas humildemente, arrepiéntete de tu pecado y clama al Señor por su misericordia para salvarte. Si desea hablar con uno de nosotros, los pastores, puede hacerlo después del servicio. Vamos a orar. Gracias, Padre. Leemos este mensaje y todos estos hombres fariseos pensaban que podían estar en el reino tuyo. Tan cerca a Jesús, sentándose en la mesa, sabiendo tantas verdades. Igual como muchos aquí que vienen todos los domingos, van de pronto a la escuela cristiana, a estudios de Biblia, Señor, pero de pronto no te han conocido, que puedas tú, Señor, poner un miedo santo dentro de ellos, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados y reconocerte como Señor y Salvador, Padre Santo, que te puedan creer que Señor, a nosotros los que te conocemos, que podamos todas estas verdades ser puestas en práctica, Señor, en nuestras vidas, que no estemos solamente proclamándonos a nosotros mismos ni pensando en nuestros intereses, Señor, sino en los de los demás. Que no seamos los que dominamos toda conversación, sino ayúdanos a escuchar a otros y a pensar en otros, Señor. Te damos gracias porque tú eres la supremacía y el ejemplo más alto y que fuiste hombre como nosotros, fuiste a la cruz por nosotros y
y moriste, Señor. Estamos tan agradecidos por esto. Te damos gracias por todo lo que dijiste hoy en tu palabra y ayúdanos a buscar a alguien que podamos ayudar hoy. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por...